Como persona siempre fue cordial, ligera para la ayuda, presta para escuchar y gozar una sonrisa. Mónica siempre estuvo presente en nuestro medio. Como colega fue trabajadora, tenaz, eficiente. Sus familiares contaban que luchó hasta sus últimos días en la profesión. Por eso la despedimos con el dolor de la pérdida, pero con la confianza plena de que fue una persona y un profesional pro. Bueno, luego de este breve homenaje que le hicimos a Mónica, que necesariamente consideramos que debería haber sido mucho mayor, pero también los tiempos se nos apremian. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted. Bueno, siguiendo ahora con las actividades del instituto. Chao, hasta luego. Continuando con las actividades del instituto, le pedimos a todos que silencien sus micrófonos, así no interrumpimos la actividad. Para el día de hoy tenemos desarrollado el inicio del taller de desalojo. A lo mejor, y hago la aclaración porque llegó a confusión, hoy es el inicio, no significa que vayamos a dar todos los temarios que decía en la publicación. La exposición del día de hoy va a estar a cargo del doctor Germán Magliari, quien va a dar el análisis de la ley de locaciones urbanas y a posteriori, dentro del primer taller, las demás charlas y los demás temas. Este es el taller número 1 de 4 que vamos a dar en el transcurso de todo el año, con lo cual desde ya están invitados. Y están invitados también en forma presencial. Por ahí, si bien nos da la posibilidad de la virtualidad de ser este curso un poco más ameno y con mayor facilidad en cuanto a los tiempos y a la comodidad de cada uno, consideramos que la presencialidad en este tema de cursos es indispensable. Así que obviamente los invitamos a participar en la sala en el aula del auditorio del Colegio de Abogados, en el mismo horario de 11:30 a 13. Con independencia de ello, le queremos informar que el instituto hemos formado un grupo de WhatsApp al cual quien esté interesado puede participar, donde compartimos las opiniones y las actualidades sobre todo el tema de derecho inmobiliario y de las locaciones, obviamente. Bueno, luego de esta breve iniciación, le vamos a dar la palabra al doctor Germán Magliari. Las preguntas las vamos a realizar con posterioridad una vez terminado la exposición. Salvo que vos, Germán, consideres que sea menos, tener la posibilidad de que se hagan alguna consulta antes de eso. Lo dejamos y con la exposición del doctor Germán Magliari. Bueno, buenos días a todos los que están acá presentes y los que nos están acompañando por Zoom. ¿Se me escucha bien acá? Bueno. Vamos a conversar un poco sobre la ley, que ya está por la mayoría conocidos, pero bueno, no podemos suponer que todos la tienen presente. Vamos a tratar de hacer un análisis comparativo de la ley actual, o lo que fue reformado por la ley actual, con los artículos reformados del Código Civil y Comercial, destacando bien cuáles son las modificaciones, independientemente de los proyectos hoy que pueda estar en danza para modificar la ley que hoy estamos por tratar. Como es un taller de desalojo, lo primero que tenemos que analizar es lo que regula la locación. Entonces estamos en la etapa 1, el paso 1. Después, en cada tema se irá viendo los artículos correspondientes aplicables a cada tema.
Pero ahora, bueno, vamos a ver un pantallazo general de esta ley. Esta ley está compuesta por 4 títulos. De estos títulos se dividen en 24 artículos. Nosotros vamos a hacer hincapié en los 2 primeros títulos, que es la reforma del Código Civil y Comercial, puntualmente que modifica o incorpora artículos nuevos, y una serie de 4 artículos que lo estableció de manera anexa, donde no lo incorpora el código, donde ya la primera crítica que podemos hacer es de técnica legislativa. Un código tan esperado, civil y comercial, unificado en un solo cuerpo, empezar a adosar leyes, significa complejizar la tarea después de entender e integrar las leyes. Cosa que podría haber sido incorporado mediante artículos bis o ter, ya que estaba aplicándose a las locaciones. O sea, no se entiende la lógica de tenerlo por separado. Dentro del título 1 vamos a tratar del artículo 2 al artículo 11, ya que son los que refieren a locaciones. El artículo, solamente lo menciono, el artículo 1 incorpora la posibilidad de constituir un domicilio electrónico, que el Código Civil y Comercial no lo prevía, y el artículo 12 modifica el 1351, que establece como requisito la matrícula de los corredores inmobiliarios a la hora de la intervención de las locaciones. Sacando esas 2 aclaraciones, vamos a continuar con el título. A ver. Perdona que te interrumpa, sí, pero estamos haciendo cuestiones técnicas. A ver, ¿dónde? Bien, disculpe la interrupción, pero bueno, estamos con una sola computadora acá manejando la admisión de la gente y demás. Bueno. ¿Tenés compartido esto? ¿Estás compartiendo esto? Sí. Bien. ¿Algunos de los que está presente por Zoom me puede informar si están viendo las filminas? No, estamos viendo únicamente la primera, que es el homenaje a Mónica. Bien. ¿Se comparte? Sí, ahora sí. A ver. Sí. Vamos a tener uno. Ahí está. Bien, voy a volver para atrás, a ver si me permite esto. Bueno, lo que fui explicando es más o menos lo que está acá en la filmina. Vamos a continuar con el primer artículo, que sería el número 2, que reforma el artículo 1196 del Código Civil y Comercial. Del lado izquierdo de la filmina siempre me voy a hacer referencia a los artículos del Código Civil y Comercial, y del lado derecho al articulado de la Ley 27.551, donde generalmente destaco con color amarillo cuáles son las cosas principales o que fueron modificadas. Este artículo trata sobre solamente aplicable a la locación habitacional, donde no puede requerirse al locatario, y lo que establecía el Código Civil y Comercial eran anticipos por más de un mes, es decir, no se le podía exigir más de un mes de pago anticipado,
depósitos en garantías mayor a un mes por cada año de contrato y el pago del valor llave. La ley 27.551 modificó la primera parte del artículo, continúa de la misma manera, que no se puede pedir más de un anticipo por mes, pero modificó la parte de un mes por cada año por solamente el importe equivalente al primer mes. De hecho, ahora con lo que es habitacional, que tiene el mismo valor durante los 3 años al momento de la constitución del contrato, es un solo mes por los 3 años de contrato. El locador debe devolver ese dinero depositado al valor del último canon locativo vigente del contrato, al momento de la restitución. Este locador tiene que devolver ese importe y puede descontar el importe en relación a las últimas facturas de servicio que debe abonar el inquilino, descontándole eso, ya sea tomándolo como pago o como reserva para que el inquilino lo pague y después inmediatamente lo tiene que devolver. Tampoco se puede exigir el pago de valor llave, en eso se reitera, y agrega que tampoco se puede exigir firma de pagarés o documentos equivalentes. En esto de firma de pagaré, bueno, algunos autores manifiestan que no se le puede exigir al locatario, pero se le podría pedir a un tercero. Sería por ahí eventualmente una alternativa que podrían exigir el locatario. Hay un ruido, no sé si se escucha bien. Bien. El segundo artículo que vamos a ver es el 1198. Perdón. En el anterior que vimos, en el 1196, vamos a ir diciendo en cada articulado si es de orden público o no. El 1196 es de orden público. ¿Se ve la pantalla compartida y se escucha bien? Si alguien me lo puede confirmar de Zoom. ¿Ahí se escucha? Oh, lamentablemente no sé qué habrán escuchado o no. Bueno, vamos a continuar. Como decíamos, el 1198, que es de orden público, establece la obligatoriedad como plazo mínimo de 2 años. Es decir, si tiene un plazo menor, sí o sí se tiene que aplicar este mínimo, o llevado a una resolución judicial va a aplicar como mínimo el de 2 años. Y preveía el Código Civil que este plazo era renunciable si el locatario se encontraba en la tenencia de la cosa. Esta parte del artículo muchas veces es pasado por alto, porque esto justamente nos habilita a hacer una prórroga del contrato, ¿sí? No una tácita reconducción, sino una prórroga, en los mismos términos del contrato anterior,
donde lo puedo hacer por un plazo menor al de 2 años antes en el código o de 3 en el actual, cuando ya se cumplió o se cubrió ese plazo en el contrato anterior. Con la reforma, lo único que se modificó es que de pasar de 2 años pasó a ser 3 el mínimo legal, para siempre hablando para todos los destinos. Ya la diferenciación de los plazos de 2 y de 3 que traía la ley anterior previa a la reforma del código, ya fue unificado por el código y ahora se mantiene esta unificación, pero elevándolo a 1 año. El 1199 también modificado, también es de orden público y es el plazo, digamos, las excepciones a este plazo que dijimos mínimo legal. A inmuebles o parte de ellos. En el código establecía una enumeración, no tuvo grandes modificaciones, vamos a leerlo rápido. Las embajadas, consulados, habitación de personal diplomático consular, acá simplemente hago una aclaración que antiguamente también se le daba esta posibilidad de excepción de plazo mínimo legal también a empleados del consulado, eso se limitó solamente al personal diplomático consular. Después, los famosos alquileres temporarios, habitación con muebles, con fines de turismo, descanso o similar. En este caso, el plazo mínimo del contrato 3 meses. Si supera ese plazo, se va a presumir que no fue con esos fines. Esta presunción es iuris tantum, es decir, se puede revertir. También no está obligado a ese mínimo la guarda de cosas, la exposición en una feria y cuando se cumple una finalidad determinada, o sea, el cumplimiento de esa finalidad. Lo que modificó la ley es solamente en la parte de la redacción de contratos o contratos consecutivos, es decir, deja aclarado que si hay consecución de contrato donde son las mismas partes, el mismo inmueble, que no superan los 3 meses, pero si la suma de los contratos consecutivos pasan los 3 meses, se va a interpretar o se va a presumir que no es con fines de turismo. Otra modificación que nos trajo es al 1201, que también es de orden público. Esto ya está en el Código Civil Comercial, en la sección de las obligaciones del locador, que es conservar la cosa para el uso convenido. Bueno, ya esto Marcelo nos ha comentado muchas veces, que con el tiempo se ha ido modificando las obligaciones del locador, donde se ha ido cargando al locador lo que es el mantenimiento para el uso y goce convenido, ¿sí? A su cargo de reparar, esto es lo que decía el código, el deterioro ocasionado en su calidad o defecto por su culpa, o sea, por la culpa del locador, los dependientes del locador, terceros o caso fortuito. Acá, tomando este párrafo, que modificó, que debe mantener, esto no es que lo que modificó, debe mantener lo que es para el uso y goce convenido, pero lo que se modifica es la interpretación o el alcance de qué actos o casos tiene que actuar el locador y hacerse cargo. Es cualquiera cuyo origen tenga cualquier causa que no sea imputable al locatario, o sea, deja de lado cualquier duda respecto a la interpretación del artículo de cuáles son las causas, todo lo que no sea imputable al locatario, el locador está obligado a lo que es conservar la cosa para el uso y goce por el cual fue realizado el contrato y que sirva y que sea apto. Trajo una redacción casuística de lo que es la reparación urgente y no urgente, o sea, la metodología y los plazos de intimación. Nos modificó diciendo que el locatario debe notificar fehacientemente y vencidas las 24 horas, las reparaciones urgentes las puede realizar el locatario a cargo del locador. En cambio, en las no urgentes, tiene que intimarlo por un plazo que no sea menor a los 10 días. Vencido el plazo, que puede ser 10, 11, 15, 20, vencido el plazo, vuelve a aplicarse el criterio del párrafo anterior, donde debe
puede, mejor dicho, hacerlas a cargo del locador. Agrega una parte que ya ha sido discutido jurisprudencialmente por el tema de las notificaciones. ¿Qué pasa con las notificaciones contractuales que no son perfeccionadas? Bueno, acá lo aclara en buena hora, no solo en este tema, sino en lo que es la intimación de pago que vamos a ver más adelante, donde estableció que la notificación remitida al domicilio contractual del locador se tiene por válida, aun si se niega a recibirla o no se pudiera perfeccionar por otros motivos imputables al locador. Situación bastante común a veces entre las notificaciones entre partes, que sucedía cuando no se recibía, había que resolver cómo se notificaba, si había que ir con escribano o se avanzaba con la demanda y se tomaba como intimación. Bueno, esto vino a zanjar un poco esta cuestión, que es el criterio que se usa mucho en derecho laboral. El domicilio constituido entre las partes, empleador y empleados, toma por válido la notificación, la reciba o no la reciba. Si no la reciba, obviamente, que sea una causa imputable. Por ejemplo, dejaron un aviso de visita y no la fue a buscar al correo. Antes de pasar este artículo, como aclaración del anterior, si bien es de orden público, podría facultar a que en el contrato establezcamos un sistema para poder llevar adelante los reclamos, ya sea cuáles son las medidas, hacer una descripción de cuáles podrían ser las urgentes o plantear criterios generales para determinar cuáles son las urgentes, cuáles no son las urgentes. Bueno, en fin, se puede reglamentar de alguna manera la forma de llevar adelante ese artículo, más allá de que sea de orden público, en la medida que no se viole el principio de lo que determina el articulado, parte de la doctrina entiende que se puede hacer de esa manera. El 1203, también modificado por esta ley, no es de orden público, por lo menos así lo entienden muchos, en cuanto a lo que es la frustración del uso y goce de la cosa, es decir, que podría ser establecido en una cláusula de contrato una renuncia a este artículo. Para el caso de fuerza mayor y caso fortuito, cuando el inquilino no puede usar y gozar de la cosa o no puede servir para el objeto convenido. En este caso, el código establecía que podía rescindir, obviamente que esto sería con causa, o cesar el pago durante el plazo de la frustración. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, las obligaciones continúan como antes. Aclaro que yo fui poniendo los puntos de las cuestiones importantes de cada artículo. Hay partes que pueden ser más textuales que otras, ¿sí? En cuanto a lo que reformó este artículo, es que no limita solamente a caso fortuito o fuerza mayor, sino que, como lo vimos en el artículo anterior, en lo que es la conservación del uso y goce, aplica el mismo criterio y dice por cualquier cláusula que no sea imputable al locatario. Después mantiene los otros dos párrafos de la misma manera y lo que agrega cuando afecta, digamos que no sería aplicable este artículo con la frustración, es no solo cuando afecta directa, sino también indirectamente a la cosa. En ese caso no se podría aplicar este articulado y en su caso obviamente no se podría ni rescindir ni reducir el canon. Este artículo, el 1204 bis, es un artículo incorporado, también, por lo menos los comentarios que fuimos leyendo entienden que no es de orden público, y es la compensación que tiene derecho el locatario. Los gastos y la creencia a cargo del locador, conforme a lo determinó la sección correspondiente a las obligaciones del locador, que está ahí en el Código Civil Comercial, pueden compensarlos el locatario de pleno derecho con los cánones locativos previa notificación fehaciente con el detalle de los mismos. Acá, más allá de que puede ponerse en el contrato algo referido a este artículo, ya que no es de orden público y
poner que no es aplicable. En el caso de que sea aplicable, hubiese sido preferible que el código también establezca el plazo de notificación, porque no establece ningún elemento de referencia, donde ya empieza a jugar criterios de prudencia o razonabilidad de los tiempos. Otro de los artículos modificados es el 1209, que también es de orden público, que está en la sección de las obligaciones del locatario, respecto al pago de las cargas y contribuciones por la actividad. ¿Qué debe pagar el locatario? Las que se originan en el destino que se dé a la cosa alocada. Por ejemplo, esto es para tanto vivienda como comercial. Por ejemplo, un local va a generar un DREI, un derecho de registro de inspección, que lo tiene que pagar la municipalidad. Eso es que da al mismo destino de la cosa alocada, ¿sí? Un servicio. Lo que no tiene a su cargo, lo que decía el Código Civil y Comercial, las que graben la cosa, pero daba la excepción de pacto en contrario. Es decir, las que grababan la cosa nos permitía en el contrato establecer también la distribución de esa carga. Con la reforma, en lo que da origen al destino de la cosa se mantiene, y lo que es la carga por grabación del inmueble, eso ya no hay posibilidad de pacto en contrario. Aclaró también que, o sea, cuestiones discutidas por años por la jurisprudencia y doctrina, el tema de las expensas extraordinarias, lo aclaró que tampoco están a cargo del locatario. Solo puede establecerse a cargo del locatario las expensas que deriven de gastos habituales, y da una definición de cuáles son los gastos habituales. O sea, van a ser las expensas ordinarias. Pero ¿por qué lo dice como gasto habitual y después hace una aclaración al final? Porque no necesariamente la liquidación de las expensas va a estar bien hecha, o van a estar bien hechas las imputaciones respecto al gasto y en relación a si es ordinario o extraordinario. Entonces el criterio para individualizar si es ordinario o extraordinario es la habitualidad. Es decir, los vinculados a servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Fuera de ello, pasan a ser extraordinarias. Por eso el mismo artículo se encarga y aclara, independientemente de la calificación que realicen, yo agregué lo de la administración del consorcio, como ordinarios o extraordinarios. Esta norma también es de orden público. Otra modificación que nos trajo es al artículo 1221, que también es de orden público, es sobre la extinción, la resolución anticipada de inmuebles por parte del locatario, en cualquier tipo de inmueble. El Código Civil y Comercial ya establecía que el locatario podía rescindir el contrato pasados los 6 meses mediante notificación fehaciente, y si lo realizaba dentro del primer año, después de los 6 meses, debía abonar 1 mes y medio de indemnización, y si lo realizaba después del primer año, debía abonar solamente 1 mes. Y en los casos del 1199, que son justamente las excepciones a estos plazos mínimos que hablábamos, embajada, etc., en esos casos se debe pagar 2 meses de indemnización. ¿Qué reformó la ley? La notificación la debe hacer. Lo que estableció es el plazo de anticipación que tiene que notificar, que es 1 mes. Otra cuestión que, bienvenida a la aclaración, porque traía sus cuestiones en qué tiempo debía ser notificado. Después, lo de el plazo mínimo transcurrido, 6 meses, hasta el año y hasta los 2 años, se maneja de la misma manera. No se reformó eso, y lo que sí reformó es la posibilidad que en el caso solamente de contrato destinado a vivienda, no a comercial, si notifica con 3 meses de anticipación, pasados los 6 meses lógicamente, no de indemnización alguna. Esto ya lo hemos conversado en otras reuniones, donde, bueno, no hace de todo justicia, ya que hay un plazo mínimo que es a favor de las 2 partes, no de una sola.
incorporó un nuevo artículo que es el 1221 bis del Código Civil Comercial actual, que no es de orden público, en lo que es la renovación de contratos de vivienda destinados, bueno, a vivienda, perdón, de inmuebles destinados a vivienda. Dentro de los últimos 3 meses de contrato, cualquiera de las dos partes, o sea, locador y locatario, puede convocar, notificando fehacientemente, para acordar la renovación, en un plazo no mayor a 15 días corridos. Ante el silencio del locador, o la negativa de renovarlo, el locatario puede rescindir sin pagar indemnización. Más allá de la buena intención que puede haber tenido este artículo, en la práctica eventualmente puede llegar a eximirse del último mes, porque si lo tiene que hacer dentro de los últimos 3 meses, hay ese plazo de gracia de 15 días, entre las negociaciones, y después se va, tiene que dejarlo en condiciones, es casi la finalización del contrato. Por ahí está más destinado a que no se deje para último momento al locatario en la incertidumbre de que tiene la posibilidad de continuar o no. Yo creo que apunta más a eso que en realidad a la posibilidad que plantea el artículo de rescindir el contrato un mes y medio antes de la finalización. Es un poco más, vienen por ahí la mano, por ahí que situaciones como las actuales, con tanto cambio económico, cuando se finaliza el contrato, que ya en este caso no se aplicará el índice, la realidad es que las inmobiliarias esperan hasta los últimos 10 días para determinar si continúan y los precios. Entonces el inquilino se encuentra en una situación de incertidumbre total, si se va a quedar, si va a poder pagar, si se tiene que mudar, si tiene que dejar en condiciones el inmueble. En ese sentido lo veo práctico. Otra reforma que trajo es al artículo 1222, que también es de orden público, y sobre los efectos de la extinción. No es solamente sobre los efectos de la extinción, sino también está relacionado a dar algunos parámetros del inicio de desalojo y demás. En el Código Civil Comercial establecía que previamente a la demanda por desalojo, por falta de pago, que era justamente el artículo 1219, inciso C, que es dentro de las obligaciones del locatario, justamente que una de las principales es pagar. Cuando no paga por 2 meses, lo faculta a notificar al locador en un plazo no inferior a 10 días corrido a que abone lo que está debiendo, consignando el lugar de pago. Con la reforma, la primera parte del artículo se mantiene y hizo una serie de agregados. Acá vuelve a establecer que la constitución del domicilio y la notificación y la validez de esa notificación para el caso de que el locatario no reciba la carta de documento, o la notificación, mejor dicho, o no se pueda perfeccionar por culpa de él, se va a tener por notificado igualmente. Cumplido el plazo de esa intimación o por la extinción por cualquier causa, ¿sí?, el locatario debe devolver la tenencia del inmueble. Ante ese incumplimiento, ahí faculta al locador a iniciar el juicio de desalojo por la vía que corresponda de acuerdo a la jurisdicción, eso es un tema procesal, siempre, y si no está previsto uno especial, tiene que ser el más abreviado. El locador, acá resalto, no porque haya sido una modificación, sino que todo eso es modificación o agregado, pero resalto por la importancia, en ningún caso puede negarse a recibir las llaves o condicionar la misma. Esto después Hernán va a hablar sobre el tema de entrega de llaves, actas y demás. Muchas inmobiliarias tienen las malas costumbres o malos hábitos de presionar al inquilino no recibiendo la llave, y por el inquilino no teniendo el asesoramiento adecuado, no le reciben la llave por X motivo, por el que sea, justificado o no el reclamo, tiene que dejar las constancias en el acta y no puede negarse a recibir la llave. Por eso, el artículo, si bien dice puede hacer la reserva, obviamente que las debe hacer. En caso de negativo o silencio del locador a recibir estas llaves, previo requerimiento, claro está, el inquilino puede consignarlas judicialmente con costas al locador. Ya Pablo ha dado charlas sobre la consignación de
de llaves. En todo caso, después podríamos pasar también los links de las charlas, por si alguien lo quiere volver a escuchar. En el caso de esta consignación, si se realiza dentro de los 10 días hábiles del requerimiento, no debe nada desde el momento del requerimiento, ni alquileres ni accesorios. En el caso que sea el inicio de la consignación, pasar los 10 días hábiles, no va a deber nada desde la notificación de la consignación. Esa norma también es de orden público. El título 2 de la ley 27.551 establece la regulación complementaria en 4 artículos, de los cuales, reitero, hubiese sido más prolijo agregarlos dentro del código. En cuanto a este artículo, si viene de orden público, la verdad que es poco aplicable, o por lo menos no creo que haya sido muy exigible por parte de los locatarios en la práctica. El locatario dice, debe proponer al locador al menos 2 de las siguientes garantías: título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario, y la garantía personal del locatario, que se acredita con recibo de sueldo o certificado de ingresos. Si son más de un locatario, se suman estos ingresos. Al locador está obligado, porque dice expresamente, no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor del canon mensual, salvo el inciso que es la garantía personal. En ese caso se puede elevar a 10 veces. Si fuese un recibo de sueldo de 10 veces del alquiler, más que sobra. Ahora, limitar a 5 veces el resto de la garantía es bastante abusivo desde el punto de vista de la intervención legislativa en la voluntad de las partes. Sumado a que hoy por hoy 5 alquileres, si uno inicia un desalojo, 5 meses pasan apenas metiendo la demanda. Así que no veo la cobertura adecuada con este artículo. En los supuestos del inciso B, C y D, esto tiene que ser reglamentado. De hecho, el seguro de caución y el aval bancario fue reglamentario por el Banco Central y por la Superintendencia de Seguros. Ajustes. El bendito artículo 14, que si bien cuando lo tratamos apenas salió la reforma de la ley, pensamos que con la experiencia de la adulteración de los datos del INDEC iba a salir perjudicado el locador. Hoy los que se alzan en voces son los inquilinos, porque creo que nadie hubiese podido, bueno, primero la inflación se aceleró bastante, y segundo, en estos casos en que se acelera y que no puede ser previsible, cuando se hacía un alquiler escalonado anticipado, que si bien las partes sabían a lo que se comprometían, generalmente quedaba por fuera de los valores de la realidad, porque no podemos prever con exactitud cómo se iba a hacer la variación económica, macroeconómica. Con este artículo fue más exacto en cuanto a la actualización. Después estaremos en discusión respecto al tiempo de actualización u otros elementos. Los ajustes, lo que establece el primer elemento, ya muy discutido doctrinariamente y jurisprudencialmente antes de que sea confirmado, incluso acá por la Cámara de Apelaciones de Circuito, la validez del escalonamiento. No se admitía ese escalonamiento por la prohibición de indexación y de repotenciación de la deuda que había establecido la ley 23.928, que era la ley de convertibilidad. Esta prohibición quedó vigente, salvo para los casos exceptuados. Hay distintos tipos de leyes que fueron exceptuando esto, en vez de ser derogada por otra ley directamente, porque realmente con el sistema monetario inflacionario que tenemos hace 15, 20 años, la aplicación de esta ley es totalmente innecesaria y perjudicial. Entonces, para todos los tipos de contratos, esta ley no es aplicable. En los casos de uso habitacional,
el precio se fija como valor único al comienzo del contrato, por periodos mensuales, ¿sí? Solo se puede ajustar anualmente, y en cuanto al ajuste anual, debe efectuarse con la publicación que hace del índice del Banco Central de la República Argentina, que se obtiene con el promedio del índice de precio consumidor, el IPC, y de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es el RIPTE. Bueno, esto ya es vox populi, no me voy a detener mucho en esto. Sí, otra cosa que agregó es cosa que normalmente se hacía en algunos contratos, incluso cuando para sortear la prohibición del escalonamiento, que la jurisprudencia no avalaba el escalonamiento, se solía bonificar el primer año, los primeros 6 meses, o sea, el precio era, supongamos, 10.000 pesos de alquiler, a los 6 meses era 15, entonces en realidad era 15 todo el contrato, pero se bonificaba 5.000 pesos por X motivo. Esa era la forma que se buscó de sortear la imposibilidad de escalonar. Bueno, acá lo aclaró que no está permitido ese tipo de bonificación. Obviamente que si hay una bonificación que se puede justificar, no puede estar prohibida. Supongamos que tuviese que hacer mejoras, donde después las mejoras se acreditan y demás, puede tener tranquilamente una reducción. Igualmente eso estamos hablando solamente para uso habitacional. En uso comercial es libre, puede seguir siendo escalonado, y la realidad es que muchos hoy por hoy no solo que lo hacen cada 6 meses, sino que están aplicando el índice del Banco Central para ese escalonamiento. Otro artículo que trajo, mejor dicho, porque esto se mantiene anexo en la misma ley 27.511, 51, ahí está mal escrito, es de orden público, que es la consignación. Si el locador se rehusare a recibir el canon, el locatario debe intimarlo fehacientemente para que lo reciba dentro de las 48 horas. Vencido este plazo ante el silencio negativo, debe proceder a la consignación judicial del monto o mediante cheque cancelatorio, que es conforme a la regulación del Banco Central. Obviamente que para que sea procedente esta consignación y válida, y después podamos ganar el juicio y las costas de juicio en una consignación, el pago debe reunir los requisitos que establece el Código Civil y Comercial de pago. Es decir, tiene que reunir requisitos de identidad, que no debe ser una prestación distinta, de integridad, que no puede ser parcial, de puntualidad y localización. Si no reúne los requisitos de pago, mal puedo ponerlo en mora al locador. Y el artículo, por último, el artículo 16 establece la inscripción de los contratos de locación de inmuebles en la AFIP. Otro de los artículos muy discutidos. No tiene que ver con la inscripción en la AFIP, pero hago un comentario que hay proyectos, o por lo menos ideas políticas de algunos sectores, de modificar las resoluciones generales de la AFIP y que la actividad inmobiliaria, la locación inmobiliaria, sea solamente una actividad en el monotributo, lo que facilitaría a ser monotributistas con el límite del monto de facturación y no por actividad. Es decir, se pasaría al régimen general de inscripción en el caso que supere la facturación del monotributo, pero no por cantidad de actividades, que estaba limitado, que era uno de los grandes problemas para que tiene cierta cantidad. Es un proyecto. Sí, están generando, digamos, ruido, opiniones políticas, creo que del PRO. En cuanto a la inscripción de contratos, bueno, tuve justo este tema, lo di en otra charla, también si después podemos pasar los links para que se repase. La realidad es que la aplicación de este artículo es mínima, no digo que no haya, pero son los menos. Claramente, ¿quiénes son los que lo pueden haber anotado? Bueno, los que los tienen al contrato en blanco, que es un inmueble que está denunciado dentro de los bienes personales del titular, del locador, y a su vez que es un alquiler facturado.
No digo que no tenga que corresponder, digo que la realidad es esa. Más allá que este artículo manda a la inscripción de todos los artículos. A modo de ejemplo, como regla general abarcaba casi todos los contratos de locación, incluso hasta los temporales. Lo único que, una de las pocas cosas que aceptó eran las góndolas, el alquiler de góndolas. Después casi todo el más entraba en la obligación de informarlo, y la falta de esta información es pasible de un incumplimiento formal del régimen general. Después, obviamente, en eso no voy a entrar por un tema tributario. El locador debe inscribirlo, está obligado. El locatario y cualquier intermediario puede inscribirlo. Cualquier intermediario, aclaro, porque no solamente abarcaba a las inmobiliarias, sino que también abarcaba a las escribanías o terceros, incluso que le den una mano al locador, que estaba la opción, ¿sí? No era solamente los corredores inmobiliarios como intermediarios que pueden inscribirlo. Y el locatario puede inscribirlo y también puede denunciar irregularidades de la inscripción. Y no solo que puede inscribirlo, sino que puede denunciarlo hasta 6 meses vencido el contrato, después de finalizado. Tiene ese plazo. Cuando se inicia acciones judiciales, por cualquier causa relativa a un contrato, los juzgados deben informar la existencia de ese contrato a la AFIP. Eso no implica suspensión del proceso ni nada más que esa información para que la AFIP después tome carta en el asunto. Bien, esto fue reglamentado por la Resolución General de la AFIP 4933 del año pasado, que regula todo el registro de inscripción de inmuebles y estableció con estas dos siglas, RELI contribuyente y el RELI juzgado. El RELI juzgado solamente está dispuesto para la intervención de los juzgados, y RELI contribuyente es bajando el aplicativo en cada usuario con su clave fiscal para poder hacer el trámite de inscripción. Para el locador se le exige nivel de seguridad 3 y para el locatario y el resto de las intervinientes se le exige nivel de seguridad 2. Los plazos de estas inscripciones de la suscripción y modificaciones, por ejemplo una rescisión, tiene 15 días, y lo que es renovaciones tiene que hacerlo dentro de los 30 días. Vencido, bueno, corren las multas. Bueno, no sé si Pablo, querés conversar sobre el tema de lo que es los proyectos de reforma. Sí. Bueno, como Germán le comentó, y todos tienen conocimiento, en este último tiempo se ve, ¿verdad? A ver, para que nos fijamos también acá. No, ¿abriste? Lo abrí, pero no lo compartí. Ahí está. Como todos, ya dimos una charla, la última reunión, respecto de cuáles eran los dictámenes que estaban en juego respecto de quiénes fueron los integrantes de la decisión de cada dictamen en particular. Y después de todas las charlas de público y notorio que tenemos conocimiento que se dieron en esta materia, donde han hablado todos los sectores, tanto de la parte de propietarios, de cámaras de propietarios, de corredores inmobiliarios, martilleros, personas independientes, distintas asociaciones, ONG al respecto. Luego de todos los proyectos, que en su momento habían sido 26, terminaron quedando por dictámenes 3.
de los tres, el dictamen de mayoría es el impulsado por el Frente de Todos, con 16 votos, donde la parte principal que refrendó la ley vigente, es decir, no quieren modificaciones en lo que está la ley propiamente dicho, y a su vez, como bien comentó Germán, sumó los incentivos fiscales para los pequeños propietarios. Dentro de las modificaciones que se estableció en ese dictamen, podemos señalar que en caso de renovación de contrato del precio inicial del alquiler tendrá como tope un 10% adicional a que corresponda con el ajuste anual previsto en el párrafo tercero del artículo 14. En cuanto a lo que son las garantías, el supuesto en el inciso C, las personas que otorguen el seguro de caución deberán aceptar tomadores de seguro que estén inscritos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, a los monotributistas de la AFIP. Y no podrán requerirle más de las constancias de inscripción y comprobante de pago de los últimos 6 meses. Es sabido que en la práctica aquellas personas que son monotributistas no se la tiende a aceptar como garantía, se prefiere más a un asalariado que a un monotributista. La idea de este proyecto es modificar esa situación. Respecto del precio inicial del alquiler, el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional que corresponde con el ajuste anual previsto para el artículo 14. Dicho tope aplicará a todos los inmuebles que se hayan locado para vivienda en los últimos 5 años. Este era lo que era el proyecto de que obtuvo luego la mayoría. El tope podrá ser aumentado en 5 puntos porcentuales adicionales por cada año calendario completo que hubiere transcurrido entre la finalización del contrato de locación anterior y el próximo. La determinación del precio inicial de alquiler se realizará con el índice de ajuste previsto por el artículo 14, el que se aplicará sobre el periodo no ajustado del contrato previo hasta el primer día del nuevo contrato, con la opción de añadir el equivalente fijado en el primer y o tercer párrafo de ese artículo. Luego la AFIP publicará en su página de internet el registro de los inmuebles locados y con destino de vivienda. El registro será de acceso libre y se consignará el domicilio del inmueble, la fecha de entrada en vigencia del contrato y precio del alquiler inicial. Y acá están los beneficios tributarios que hacía referencia Germán. Para las locaciones destinadas a vivienda, los locadores de contrato de locación destinado a vivienda que registren los contratos suscritos con personas humanas ante la AFIP contarán con siguientes beneficios. Las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. En caso que el contribuyente no facturara suma por otro concepto, recibirá una bonificación de hasta el 50% de la suma que corresponde abonar mensualmente como inscrito al régimen simplificado. Los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos de impuestos sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos y en los contratos vigentes. Este régimen de beneficios regirá por los próximos 15 periodos fiscales anuales a la entrada en vigencia de la ley. Y después habla sobre el Consejo Nacional de Vivienda, de diseñar un plan de construcción de viviendas y la formulación de dicho plan por el ente, la provincia o las ciudades respectivas. Este es el dictamen que obtuvo la mayoría, que fue... Un momentito, que voy a admitir a 2 personas. Luego está el dictamen de Juntos por el Cambio, donde tuvo 14 votos. Hay 2 votos de diferencia en particular, donde dan marcha atrás los puntos más cuestionados de la norma, como son el plazo, es fijarlo de 3 a 2 y 3 como estaba originariamente, y el esquema de actualización anual de la cuota mediante un índice elaborado por el Banco Central y en base a la evolución de los salarios y la inflación. Ese es más o menos sin perjuicio de mantener también que dichos ajustes deben fijarse dentro de un plan también de mutuo acuerdo.
y un tercer dictamen de la minoría, también por un solo voto, donde es el retorno, plantea el retorno al plazo previo a la ley y que las partes negocien libremente los incrementos escalonados, con un tope que está fijado también por el índice de precio consumidor e incentivos fiscales para quienes pongan a disposición sus inmuebles para alquiler. Es decir, estos si bien son dictámenes con una diferencia muy reñida, todavía hay que ver cómo queda el proyecto para que se eleve a los fines de ser tratado tanto en la Cámara de Diputados, obviamente, para que después pase con algunas modificaciones o no al Senado. Bueno, esa es en definitiva, digamos, la primera charla. Ahora quedamos abiertos a las distintas inquietudes al respecto. Como agregado, le puedo manifestar de que recientemente salió un fallo de la Corte Suprema, me lo hizo recordar, porque justamente trataste del tema laboral, en cuanto a lo que son las notificaciones por correo cuando esa persona se mudó. Fue en virtud de un planteo de nulidad que llegó por recurso extraordinario a la Corte Suprema de la provincia, y esta estableció que si no se adecúan los medios de notificar cuál es el nuevo domicilio al cual se está haciendo referencia, donde se haya mudado la persona que alega la nulidad por no haber recepcionado, porque se ha mudado y porque en la misma constancia de Correo Argentino fija específicamente que se mudó, esa persona se mudó y no vive más allí, dan por cierta la notificación. Cae en carga de la propia persona que fijó el domicilio, quien tiene que arbitrar los medios necesarios para justificar ese adecuado cambio, y que la persona que notifica, y que en ese caso, si bien el tema fue un tema laboral, creo que también es aplicable a todos los casos, es el hecho de tener que arbitrar los medios necesarios para que la persona que me vaya a notificar tenga conocimiento de ese cambio y no después aducir una nulidad porque me mudé y que no vivo ya más en ese domicilio. Eso en cuanto es, y que esa notificación debe necesariamente hacerse por correo argentino. Eso en cuanto a un fallo de fines del 2021, lo que estoy planteando. Están en los fallos destacados de la Cámara del Poder Judicial. Eso por un lado. Y eso es lo que me trae también a este análisis, la prueba de la notificación electrónica, que no, si bien hoy está inserta esa notificación como posibilidad de notificación dentro de las posibilidades en todos los contratos, y obviamente ya es usado por las inmobiliarias este método de notificación vía electrónica para todo tipo de información. En el caso del día de mañana tener que acudir a una vía judicial de prueba, ver cómo arbitramos los medios necesarios de prueba para darle cierta certeza y fuerza legal a esa notificación. Si bien podemos llegar a dejar probado de que la notificación salió de nuestro correo, pero también debemos tener que arbitrar los medios o ver cómo se analiza que la otra parte lo haya recibido en caso de la negativa a eso. Eso como una simple inquietud que me generaste y quería compartir con ustedes. Así que quedan abiertas las preguntas para aquellos que quieran hacerlo. Si tenemos, a ver si tenemos alguna en el chat. A ver, vamos al principio. Bueno, tanto alguien si quiere hacer alguna pregunta acá como por Zoom, ¿cierto? Yo tengo, pero me parece que hay que iniciar la pero si no, si hay alguien en el Zoom que quiere hacer una pregunta, que se active el micrófono. Bueno, si no, Marcelo. Sí, mientras tanto. Bueno, lo que yo veo que cuando hemos ido a charlas
sobre esta ley, sobre esta reforma que han hecho. Claro, hay muchas de las cláusulas que son, digamos, de buena voluntad, como que quieren algo, intentan llevar algo como para distribuir un poco, favorecer un poco a alguna de las partes, sin darse cuenta. Sí, comentaba que esta reforma, veo que muchas de las cláusulas son de buena voluntad, en el sentido de que tiene una buena intención de tratar de buscar favorecer a una de las partes. Y claro, hay una situación que hablábamos la vez pasada, macroeconómica, que impide. Verdaderamente hoy se están licuando el importe que recibe el locador no le sirve, y para el inquilino es terrible, porque los montos se están efectivamente con la inflación quedando en una forma que no tiene valor para ninguna de las partes. Pero un breve repaso acá de algunas de las cuestiones. Cuando habla, por ejemplo, de las mejoras urgentes, dice que debe intimar por un término de 24 horas para hacer las mejoras, si no las puede hacer. Quiere decir que si nosotros tenemos una pérdida de gas o una pérdida de un caño de agua, tenemos que ir a un abogado, el abogado va a hacer la carta, lo va a mandar si es que el correo está abierto, porque cierra a las 5 o a las 12, no sé qué hora cierra, y mandar la carta. La carta va por expreso, pero el aviso de retorno vuelve por carta simple, o sea que tarda una semana en volver el aviso de retorno. Entonces yo no tengo certeza cuándo lo recibo, cuándo no. Te interrumpo. Digamos, por la página del correo uno puede tener el seguimiento y en el mismo día que lo recibe uno ya tiene por lo menos la certeza de que lo recibió. No vas a tener el comprobante, sí, pero sí el tema de que... Pero eso excede de la urgencia. Casualmente la mejora urgente, vos cuando llegás y te encontrás con el problema, tenés que llamar urgente al plomero, gasista, lo que sea, electricista, si hay algún problema, y prepararlo. No da lugar a formalidades. Las formas vendrán después. El tema urgente hay que solucionarlo. O sea que esa cláusula no tiene, en la práctica no tiene vigencia. ¿Al domicilio electrónico? Sí, si estuviese constituido, sí. Fijar un domicilio electrónico está bueno, pero fíjese, ahora nosotros tenemos, por ejemplo, las notificaciones, tenemos las notificaciones por el CIFRE que nos llegan, y tenemos que estar abriendo el CIFRE para ver si nos llegan alguna notificación. Pero la gente no está preparada para esas cosas, no todos tienen el hábito de estar abriendo la página de, no sé, Hotmail o Gmail o la página que sea para ver. El sitio tampoco lo coloca cuando necesita una cédula al principio, hay que buscarlo en el Exacto, quiere decir que para mí esa cláusula no es imperativa, hay que proceder al arreglo y después se verá. O sea, la cláusula, si bien tiene una buena intención de que el inquilino pueda repararlo después de contarlo, está bueno, pero no se puede aplicar. En cuanto a que la notificación se tenga por hecha, por efectuada, por más que no se reciba, eso responde a una teoría muy vieja, ampliamente respaldada por los tribunales, que es la teoría de la remisión. Inclusive para iniciar el juicio, la vieja intimación del artículo 5, que hoy sigue vigente en el Código Civil, la intimación de pago previo al juicio, aunque vuelva sin haber sido recibida, y se tiene por notificada por la aplicación de la teoría de la remisión. Yo he iniciado juicios donde he pedido que por cuestiones de seguridad se intime nuevamente, y el juzgado ni me la proveyó. Ya lo da por intimado. En cuanto a la retención de las mejoras que haya efectuado urgente, es peligroso el tema, porque yo tengo el dinero de unas mejoras, de unas
mejoras que he efectuado y no pago los alquileres. Y ahí se empieza a ver un intercambio epistolar. Entonces nos encontramos con que nos pueden iniciar juicio por falta de pago y el otro va a decir yo hice la mejora. Y estará a cargo del inquilino de demostrar todo el tema, que fueron mejoras, urgentes, que intimó, que pito, que flauta. Entonces es complejo el tema y se coloca al inquilino en una situación difícil. ¿Por qué? Porque el locador va a decir no pagó y es el inquilino el que tendrá toda la carga probatoria para acreditar que hubo mejoras, que las tuvo que pagar, y entonces, ante un juicio de desalojo, se pone en una situación que yo verdaderamente trato que mis clientes no lo estén. Prefiero pagar el alquiler y después intimar por la otra vía. Expensas extraordinarias. Por supuesto que sabemos de los abusos y que no corresponden a aplicarse las expensas extraordinarias a los inquilinos. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. La ley trata de hablar de la habitualidad, pero la habitualidad es un concepto para mí limitado en este aspecto. Porque, por ejemplo, se rompe no la cerradura, pero hay que hacer un mantenimiento. El mantenimiento se hace, una cerradura se hace cada 6 meses, una vez al año, en un consorcio, digamos, que tiene un manejo fluido, una utilización fluida de muchas personas que entran. Pero eso no es habitual. Se hace cada tanto, 6 meses o cada año. Y a lo mejor el servicio es pequeño, no es cuantioso. No hablemos de cambiar cerraduras, sistemas de seguridad, eso sí es debidamente extraordinario. Pero lo otro parecería como que excede un poquito, y yo creo que las administraciones, todo lo que es el mantenimiento de las cosas, por más que no sea habitual, las ingresan dentro de las expensas ordinarias. Y creo que es difícil estar cuestionando todo, y el inquilino lo deberá absorber en la medida que no sean de importante importe, ¿no? Obviamente. Después hay algunas cosas que las considero totalmente inaplicables, por ejemplo el tema de las garantías. Cuando proponen todo este sistema, está bien que haya este sistema y haya 10 sistemas de garantías más. Pero la verdad que cuando vienen personas, vienen 5 o 6 personas y nos dejan las carpetas, uno va a elegir las garantías que más confianza le tenga. Quieren ingresar el monotributo, un monotributista como garantía. Ahora digo yo, ¿cómo le cobro el monotributista? El locador que no le pagan. ¿Contra qué va a ir el monotributista? Si no tiene bienes, no tiene sueldo, no tiene un importe que yo para embargar. ¿Qué voy a embargar yo del monotributista? Entonces, es totalmente no operativo. No es operativo, o sea, el monotributista, por más que digan que lo incorporen, nadie lo va a tomar. Nadie lo va a tomar, no hay forma para cobrarlo. En cuanto a las renovaciones que ponen, esto va ya referido a los proyectos, en cuanto a esos límites que ponen del 10%, del 5%, es imposible hablar con las inflaciones que estamos corriendo. Y la realidad se impone. Si nosotros tendríamos que respetar este principio, significa que entonces al inquilino le tenemos que decir, no, mire, usted se va porque yo no le puedo aumentar el alquiler. Entonces yo tengo que obligarlo al inquilino que se vaya del inmueble para traer otra persona que a eso le pueda sí aplicar eso. O sea, es una cláusula totalmente falta de operatividad. Y el tema de la FIP, veo que si todos bien hablan de beneficios tributarios, pueden serlo. Hay uno que es para mí el más determinante, que es las 3 actividades económicas. Sobre una persona que tiene tiene 4 departamentos o 2 departamentos y 2 cocheras, ya está teniendo 4 actividades, por la cual pasa al régimen general. Le conviene directamente dejarlo al inmueble, venderlo, dejarlo vacío, hacer cualquier cosa, pero no alquilarlo porque si no pasa al régimen general, con lo cual se le va todo a otra situación.
Por lo tanto, creo que con estas críticas, creo que la mejor forma sería acá, no vamos a hablar de derogar esta ley en su integralidad porque puede tener algunas cuestiones que sean muy beneficiosas, pero yo creo que acá hay que volver al plazo de los 2 años, porque eso va, con esos plazos el marco locativo se mantuvo normal. Y en cuanto a la actualización, hay que permitirla con estos índices. Con estos índices hay que hacerla semestralmente. Y los índices no están mal. Estamos hablando de un 54%, creo que son en estos últimos meses. 54, 55, bueno. Yo creo que está bien. Para el locador puede ser poco porque nos encontramos con que hay inflaciones, algunos índices hablan de un 60% anual, y para el inquilino obviamente es una enormidad. Pero bueno, si se actualiza semestralmente ya se encuentra un punto más de conexidad. El índice, vuelvo a decir, creo que está bien, pero creo que sería más conveniente que las partes libremente lo pacten para que haya, para que muchas de las propiedades que hoy están excluidas del marco locativo vuelvan y favorezcan a todas las partes. Bueno, esa es mi opinión y bueno, espero haber colaborado. En los proyectos que habían marcado antes, cuando fueron todos los proyectos, muchos hablaban del acuerdo de voluntades, justamente, ¿no? De volver al acuerdo de voluntades con respecto al índice de actualización, que es un poco lo que vos decías, Marcelo, que se acuerdan las partes un poco del tema. Creo que ahora se limitó a 3 y eso no está vigente. No. En los 3 que quedaron. No. Bien. Una aclaración nomás. Justamente hoy leí eso, de que estaba ese proyecto o idea para poder incorporarlo en un proyecto para que la actividad de alquiler sea una sola en el monotributo, justamente para evitar eso que estabas comentando. Que ante 3 locaciones mínimas, con una cuarta, aunque sea la locación de un garage, de una cochera, te pasarías al régimen general. Entonces, con eso, eso sería, me parece, bastante positivo. Después, lo otro que comentaste dentro de lo que dijiste, lo de la teoría de la remisión, que si bien ya estaba aceptado, incluso algunos tribunales te avalaban que la notificación de la demanda, digamos, si no se había cumplido con la intimación previa, otorgando los 10 días para el pago por falta de pago de 2 cánones, se tomaba como esa intimación la notificación de la demanda, que si no pagaba dentro de los 10 días, la demanda podía continuar. O sea, esas cosas fueron siendo subsanadas, pero creo que haberlo aclarado en el código hoy es positivo. O sea, más allá de las críticas que podamos hacer a los distintos puntos, que creo que la mayoría coincidimos, tiene algunos elementos que me parece son aclaratorios. Después lo otro, lo de la urgencia, está claro que es muy difícil llevarlo a la práctica y después entra en cuestiones de cómo se califica qué es lo urgente y lo no urgente. Entonces, bueno, ahí era lo que yo decía, que por ahí en el contrato se podía colocar ciertos parámetros para la calificación o establecer un régimen alternativo, o por lo menos para lo que son las no urgentes, porque establece un mínimo de plazo de intimación, o sea, elevarlo, que no sean 10 días y más. Bueno, buscarle por ahí contractualmente la vuelta. Vamos a coincidir todos de que lo que fue la modificación de la ley en su momento, lo hemos charlado varias veces, fue buena porque de cierta forma se establecieron muchos puntos que estaban en el aire y que terminaron ajustándose, más allá de que por ahí algunas necesitan un nuevo pequeño ajuste al respecto, pero se tomaron en cuenta como es la entrega del inmueble, la obligatoriedad de la entrega, la no demora en la entrega. Son temas importantes que, digamos, trajo claridad en cuanto a muchos abusos que se había dado y que era algo normal y corriente. Y en cuanto a lo que es la modificación de la nueva ley que se está tratando, como lo dijimos en la charla anterior,
creo que es necesario traer practicidad a la relación contractual, y eso es lo que va a traer calma en el mercado inmobiliario, en el mercado locativo, y no generar tantas trabas ni tanto control sobre los mismos, porque lo que termina generando es lo que está pasando, es que una gran detracción de inmuebles en el mercado, y eso conlleva a los aumentos propiamente de dichos valores de los inmuebles. Con lo cual, bueno, esa es la idea de tener este taller, de dar inicio a este taller. En el transcurso de los mismos vamos a ver varios temas, toda la parte extracontractual, que es materia del primer taller, y los restantes vamos viviendo los procedimientos, el juicio desalojo con el juicio de cobro, juicio de desalojo por distintas, ya sea falta de pago o por vencimiento de contrato, con sus defensas. Y la ejecución propiamente de dicha sentencia en cuanto a los mandamientos y todas esas cuestiones. Vamos a ver la posibilidad de arbitrar los medios para invitar a algún juez o secretario a dar una charla para que nos también digan cuál es su punto de vista, porque sabemos que por ahí, y es un tema que hemos ido específicamente a charlar a los juzgados, la forma en cómo presentan los mandamientos, esas cuestiones, no está ajustado a la forma en que ellos quieren que se haga, y eso lo hace demorar, en su caso a los profesionales también, le hace reiterar varias veces cómo hacer un mandamiento de desalojo, y la forma en que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Así que bueno, esa es la idea por ahí para interactuar ambos, tanto la parte profesional como la parte del Poder Judicial. Vamos a dar ya por terminado. La idea es, como siempre, cumplimentar los horarios del instituto, que son los viernes 1 y 3 de cada mes, en el horario de 11:30 a 13. Este es un espacio que nos brinda el colegio y que también tiene hoy otras actividades con las cuales tratamos de ser lo más puntuales posibles. Agradecemos a todos la intervención, la presencia, tanto en forma presencial como a través del Zoom. Esperemos que se siga sumando más gente en forma presencial, porque creo que la presencialidad hoy nos enriquece mucho más que la distancia, a lo mejor a través de una opinión personal, y es válido para tener esta doble posibilidad de hacerlo. Así que le agradezco a todos, un saludo y un aplauso al doctor Fernán Magliari. Por su exposición. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima reunión, que sería el primer viernes de junio, en el horario de 11:30. Aquellos que quieran sumarse al chat del instituto, pueden mandarme un mensaje al 341-313-4208 y lo incorporamos y será seguramente bienvenido en el mismo. Nos vemos, hasta la próxima.